Buenos días, muchas gracias al Comité de Actividades Científicas del Colegio Médico por invitar a la Asociación Salvadoreña de Hematología y también a la Asociación de Hematología por tomarme en cuenta. Es para mí un gusto. Vamos a tratar de abarcar la hemostasis primaria y hemostasis secundaria. Esto es un tema muy importante para todos los médicos generales, familiares, internistas, cirujanos, todas las subespecialidades. Bueno, podemos definir la hemostasis como un mecanismo de defensa del organismo para mantener la integridad de la pared vascular ante un daño, evitar así la pérdida sanguínea y establecer y restablecer el flujo cuando se ha reparado la lesión. Su función involucra a 4 componentes principales que actúan de manera localizada, amplificada y muy regulada. Estos son la fase vascular, la formación del tapón plaquetario, que es lo que se conoce como hemostasis primaria, la formación del coágulo de fibrina, que es el que va a reforzar el coágulo para una mayor consistencia y sellado de la lesión. Y pues también está el sistema fibrinolítico, que es el responsable de lisar el coágulo para restablecer el flujo sanguíneo. Estas 4 fases de la coagulación actúan en una forma muy sincronizada, están íntimamente relacionadas y tienen 2 aspectos importantes. Tienen factores que favorecen la coagulación, factores protrombóticos, y factores que inhiben la coagulación o factores antitrombóticos. De esta manera se mantiene una hemostasis adecuada ante cualquier daño del sistema vascular, de tal manera que el objetivo es sellar la lesión, formar un coágulo, pero un coágulo que se forme específicamente en el sitio donde se necesita, y a la vez inhibir por los otros factores que ocurra una coagulación pues en otro sitio que no se necesita. Primero, la vasoconstricción es neurógena, pero también hay factores humorales que la predisponen, como por ejemplo la endotelina, el tromboxane A2, serotonina y otros factores como la bradiquinina y fibrinopéptido B. Como ven, se interrelacionan todas las fases. Por ejemplo, acá el tromboxane A2 es producido por la plaqueta, la serotonina también está en los gránulos, y el fibrinopéptido A que proviene de la excisión del fibrinógeno por medio de la trombina. La fase vascular pues es muy importante. Con solamente la constricción se limita la cantidad de sangrado y es el elemento inicial para que ocurran pues las otras fases. También el endotelio tiene, como mencionamos, factores protrombóticos. También almacena el factor de von Willebrand. Alberga el factor tisular, que es el que inicia la estimulación, el acercamiento de las plaquetas y de los factores de coagulación, como vamos a ver en detalle posteriormente.
es el factor tisular, el factor central actualmente del sistema de coagulación. También tiene propiedades antifibrinolíticas como un inhibidor del activador del plasminógeno tisular. También, por otra parte, el endotelio tiene factores antitrombóticos, como ven ustedes, para mantener una hemostasis adecuada. ¿Cuáles son algunos de esos factores? El óxido nítrico, la prostaciclina, el heparansulfato, la trombomodulina, el receptor de la proteína C endotelial, el factor inhibidor del factor tisular y los activadores del plasminógeno. Una vez se ha expuesto al dañarse el endotelio, se expone el colágeno y la plaqueta, pues se adhiere al colágeno para iniciar la hemostasis primaria. La plaqueta, pues, es una partícula muy especializada que se origina del megacariocito, no tiene núcleo y tiene muchas propiedades. Por ejemplo, tiene los gránulos densos que liberan ADP, calcio, serotonina. Los gránulos alfa que liberan factor de crecimiento, fibronectina, factor 5, el factor de von Willebrand, fibrinógeno, trombomodulina, antagonistas de la heparina, trombosponina, como ven, una gran cantidad de sustancias que intervienen en la hemostasis y otros procesos. Entonces, la fase plaquetaria en la formación del tapón plaquetario, lo primero que se observa es la adhesión o adherencia plaquetaria. Este proceso intervienen varias glucoproteínas de la membrana plaquetaria. Por ejemplo, la glicoproteína 1A se une al colágeno, y también la 1B, a través del factor Willebrand, se une al endotelio. Entonces, de esta manera, se adhiere a través de los receptores la plaqueta al colágeno. Posteriormente, se expresan, cuando la plaqueta se activa, se expresan otras glicoproteínas, por ejemplo, la 2B3A, que se une al fibrinógeno, y después de la adhesión plaquetaria, es el fenómeno que viene a través de esta glicoproteína, que es la agregación plaquetaria. Esto permite la unión de las plaquetas entre sí. Las plaquetas tienen un metabolismo y tienen enzimas muy importantes en la hemostasis. Por ejemplo, la fosfolipasa C y la fosfolipasa A, más importante, ya que a partir de los fosfolípidos, la fosfolipasa A sintetiza el ácido araquirónico, y el ácido araquirónico, por medio de la ciclooxigenasa, se sintetiza el tromboxane A2, que es un potente agregador plaquetario. De tal manera que lo que ocurre en la hemostasis primaria es la secreción del contenido de gránulos intracelulares de la plaqueta, la exposición de receptores de superficie, como vimos, y la alteración de la estructura lipídica de la membrana plaquetaria que interacciona con los factores de la coagulación plasmática. Entonces, estos procesos son simultáneos, viene la hemostasia secundaria. El objetivo principal de la hemostasia primaria es formar el tapón plaquetario que ocurre en cuestión de segundos. Después viene la hemostasis secundaria, cuyo objetivo es la formación de trombina en los sitios de lesión vascular, con el objetivo final de formar la malla de fibrina.
Este es un proceso delicado, equilibrado, en el cual participan células y proteínas con características bioquímicas especiales. Y en esto resalta el factor 7 en complejo con el factor tisular, que es el responsable de la activación de este sistema y permite la formación de complejos enzimáticos altamente eficientes con el objetivo final de generar grandes cantidades de trombina. La trombina es la enzima central del sistema de coagulación. Disculpas por esta lámina tan cargada, pero es para mostrarles que los factores que intervienen en la hemostasia secundaria son alrededor de 18 aproximadamente, y no solo son los 12 factores conocidos de la coagulación, todos muy importantes para que se lleve a cabo este proceso. Y se dividen estos factores de la coagulación en factores de contacto, el factor 11, el factor 12 y la precalicreína, y el cininógeno de alto peso molecular. Estos son factores de contacto. Los factores dependientes de la vitamina K, que ustedes ampliamente los conocen, el 2, 7, 9 y 10. El 2, pues, es el precursor de la trombina. Como vimos, es la enzima efectora central de la fase de coagulación o la hemostasia secundaria. También la trombina activa las plaquetas, factor 5, factor 8, factor 11, factor 13, como lo vamos a ver posteriormente. Está el factor 7, que ya vimos, es la piedra angular que inicia el sistema, la fase secundaria la fase de coagulación. También tenemos el factor 9, el factor 10, es importante, que es el que forma la enzima del complejo protrombinasa. La proteína C también inactiva el factor 5 y el factor 8. La proteína S, cofactor de la proteína C activada. La proteína Z, que aumenta la inhibición del factor 10 activado por el inhibidor de la proteína Z. Estos son factores que dependen de la vitamina K. Y la vitamina K lo que hace es, a través de una enzima, agregar terminales carboxilo, y de esta manera para que el factor se pueda unir al calcio. Y una vez unido al calcio, el factor puede ser utilizado en las diferentes reacciones. Estos son los factores de la factores que dependen de la vitamina K. Importante, pues, ya que uno de los anticoagulantes que inhiben en esta fase, pues es los anticoagulantes ampliamente usadas todavía en nuestro medio, como es la warfarina. También tenemos los que actúan como cofactores, el factor 5, el factor 8, la trombomodulina, factor tisular, y también tenemos un cuarto grupo que son los simógenos o sustratos. Aquí está el fibrinógeno y el factor 13. Y un quinto grupo muy importante que son los inhibidores. Estos inhibidores son los que controlan y regulan la coagulación. Hablando de la fase secundaria. Estos inhibidores son las serpinas hemostáticas. Las serpinas son un grupo de proteínas, y no solo hay las que controlan la hemostasia, sino que hay serpinas que controlan la inflamación, la angiogénesis y otros, el sistema de complemento, etc. Entonces, en nuestro caso, estas serpinas, estas son las principales y que participan en la fase de coagulación o hemostasis secundaria.
La antitrombina 3, como vimos, es la serpina, es el inhibidor más importante de la coagulación. El cofactor 2 de la heparina es otra serpina que inhibe la trombina. El inhibidor de la proteína C inhibe la proteína C activada y otros aquí mencionados. También tenemos la serpina, el inhibidor de la proteasa dependiente de la proteína Z, que inhibe el factor 10 principalmente, y el inhibidor de la vía del factor tisular, que es muy importante para el control de la anticoagulación. Les he señalado aquí en rojo los inhibidores más importantes, los factores más importantes, dentro de ellos los cofactores, la trombomodulina, la antitrombina 3 y el inhibidor del factor tisular. Son los más importantes para el control de la fase secundaria o de coagulación. Tradicionalmente, esta es la cascada que hemos conocido, por lo menos a mí me la enseñaron cuando estudié hace como 40 años, y que es el modelo que propuso Ranoff en 1960, por ahí. Y pues ha estado vigente hasta el 2003. Y esto es muy importante porque demuestra una activación secuencial de los factores y en dos vías, la intrínseca y la extrínseca, que van a dar a una vía común, activar el factor 10, y el factor 10 activa la protombina en trombina para finalmente pues obtener la malla de fibrina. Existían algunos problemas con esta teoría. Por ejemplo, pacientes con deficiencia de algunos factores de contacto que tienen prolongado el TPT no sangran o incluso pueden hacer trombosis. Entonces no se entiende, esta teoría pues no explica esto. Otro problema era que pacientes con hemofilia A y hemofilia B que tienen deficiencia de factor 8 y factor 9 sufren una lesión o sangramientos espontáneos o un trauma, y el paciente se activa en la vía extrínseca también, pero aunque se active la vía extrínseca, sangran bastante, que nos dan problemas serios a nosotros cuando los vemos en emergencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que la vía extrínseca no soluciona el problema del sangrado de los hemofílicos. Si es una vía, al igual que la intrínseca, que genera, según esta teoría, grandes cantidades de trombina. Y en último, una cosa también que es importante, que esta vía no considera interacciones, esta teoría, entre la intrínseca y la extrínseca. Entonces, por eso se rompió el paradigma de la cascada de coagulación en el 2003, ¿verdad?, con la teoría celular de la coagulación. Pero es importante, esta teoría siempre sigue siendo importante para conceptualizar la interpretación de las pruebas de coagulación. Por ejemplo, el TP nos explora la vía extrínseca y la vía común, o sea, todos los factores que están colocados acá, si están disminuidos, nos pueden alargar el TP, y todos los factores que están colocados en la vía intrínseca y común nos pueden prolongar el TPT. Y así nosotros, con esta idea clara, podemos jugar con los tiempos, si uno está normal y otro está normal, para ver dónde está la deficiencia de un paciente X que tengamos. Entonces, sigue siendo importante en este aspecto. Entonces viene el modelo celular de la coagulación, que es el propuesto por Maurian Hoffman en el 2003. Por lo tanto, desde 2003 para acá, a todos ustedes
y que la mayoría son jóvenes, les han enseñado en la Facultad de Medicina el modelo celular de la coagulación, entiendo yo. Pero si no, pues aquí se los vamos a recordar, que es muy importante para el actuar nuestro en las diferentes circunstancias clínicas. Y toma como esencial las células. Las células son elementos esenciales en la formación del coágulo. Las superficies celulares poseen características especiales y capaces de dirigir el proceso hemostático. Y ocurre en 3 fases: iniciación, amplificación y propagación. La iniciación está bien enrollado esto. La iniciación se requiere para la iniciación la exposición del factor tisular. El iniciador de esto es el factor tisular, que activa al factor 7 circulante. El factor 7 circulante, activado en conjunto con el factor tisular, activa pequeñas cantidades de factor 10. El factor 10, junto con el factor 5, que el factor 5 es también activado en parte por la plaqueta, es generado, es parte de los gránulos y puede ser secretado por las plaquetas. Entonces, el factor 10 activado en presencia del factor 5 transforma la protrombina en trombina, o factor 2 activado, pero en pequeñas cantidades. Entonces, en la fase de iniciación se genera trombina en pequeñas cantidades. También el factor tisular también transforma el 9 en 9 activado. Esta es la fase de iniciación. En la fase de amplificación, como dice la misma palabra, se amplifica. ¿Y en qué consiste esto? Tenemos que inicia la participación importantísima, ya no del fibroblasto y el factor tisular, sino que participa la plaqueta. Entonces, las pequeñas cantidades de trombina que se han generado en la fase de iniciación no son capaces de activar grandes cantidades de trombina y formar la malla de fibrina, pero sí es capaz esta poca cantidad de factor 2 de activar el factor 8, que lo separa del factor de von Willebrand, que así circula, activa el factor 8, activa el factor 11 y también se secreta de la plaqueta el factor 5 y se activa también el factor 5. Entonces, la plaqueta activada expresa fosfolípidos en la membrana y proporciona la superficie para que ocurran la reacción de estos complejos de la coagulación. Entonces, como resultado de esta fase tenemos factor 8, factor 8 activado, 5 activado y la plaqueta activada. La plaqueta activada va a adherir, va a secretar o a liberar el contenido de los gránulos alfa y los gránulos densos. Entonces, tenemos en la siguiente fase, ya tenemos factor 8 en buenas cantidades, factor 9 en buenas cantidades, tenemos factor 5. Entonces, la superficie plaquetaria activada proporciona el ensamblaje de estos dos factores, de tal manera que
Este ensamblaje activa y en presencia de los fosfolípidos y el calcio, activa el factor 2, activa la protrombina. Entonces el factor 10, este complejo en presencia de fosfolípidos y calcio, que es la tenasa, activa el factor 10, pero activa el factor 10 en cantidades mucho mayores de las que se activaron en la fase de iniciación, como vimos. Entonces, este factor 10 genera una gran cantidad de trombina. Y esta trombina es lo que se llama, en esta fase de propagación, la explosión de trombina. Entonces, ya con estas grandes cantidades de trombina, suficiente para actuar sobre el fibrinógeno, y la trombina, ¿qué es lo que hace sobre el fibrinógeno? Excinde el fibrinopéptido A inicialmente, después el B, y forma los monómeros de fibrina, los cuales se empiezan a polimizar, a formar polímeros, y se forma el polímero de fibrina soluble, y por acción del factor 13 se convierte a polímero de fibrina insoluble, el cual va a reforzar el coágulo y a formar la base estructural del coágulo. Como vimos, una vez ya el coágulo ha ejercido su función, ya no ha habido pérdida de sangre, entonces viene el sistema fibrinolítico y del plasminógeno, a través de estimulantes como el factor 12 activado y el activador tisular del plasminógeno, que se sintetiza el endotelio, y de la fase de coagulación, como ven, aquí todas las fases se interrelacionan. Entonces el plasminógeno se convierte en plasmina, y la plasmina hace que la fibrina la fragmenta y forma diferentes fragmentos. Inicialmente fragmento X, fragmento Y, fragmento D. Aquí se forman los dímeros D, que usamos en la práctica clínica ampliamente como marcador de trombosis. Entonces, así es como sucede esto en estas fases, y les mencionamos que todo esto está finamente controlado. Aquí señalamos nosotros las principales inhibidores de la coagulación. ¿Cuáles son? La antitrombina 3, que neutraliza el factor 2 activado o la trombina, y también otros factores de la coagulación. El segundo factor importante para la inhibición es el complejo trombina-trombomodulina y el receptor de la proteína C endotelial, de tal manera que al unirse la trombina se activa la proteína C en presencia de la proteína S, y la proteína C lo que va a hacer es a neutralizar el factor 5 y el factor 8, de manera pues que actúa como anticoagulante. Por eso, pacientes con deficiencia de proteína C pueden cursar con trombofilia. También la fase fibrinolítica está regulada por medio del inhibidor del activador del plasminógeno, el alfa-2 antiplasmina, de tal manera que este proceso también es regulado. Solo para mostrarles acá que nosotros tenemos estos conceptos y entendemos bien la fase plaquetaria, fase vascular, fase plaquetaria y fase de coagulación y fibrinolisis, pues podemos nosotros entender dónde actúan los medicamentos. No vamos a entrar en detalle porque estas son componentes de otras charlas, pero solo para mencionarles, pues la aspirina es inhibidor de la ciclooxigenasa como ejemplo, pero también aquí tienen antagonistas del ADP, ¿verdad?,
como la ciclopidina y otros antiagregantes, pues ahí está ejemplificado el sitio de acción. También podemos conceptualizar dónde actúan los diferentes anticoagulantes. Por ejemplo, los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, ya vimos que actúan sobre los factores 2, 7, 9 y 10. La heparina, que actúa a través del neutraliza la trombina, y el factor 10 también, factor 10, y neutraliza la trombina y el factor 10 activado. Y los anticoagulantes modernos, el rivaroxaban y el apixaban, que neutralizan el factor 10 activado, y el dabigatran, que neutraliza directamente la trombina. Eso es lo que les traíamos para entender este proceso, que solo son 4 fases, aparentemente sencillas, pero realmente hay un equilibrio en factores protrombóticos y factores antitrombóticos, y todas estas fases están íntimamente relacionadas. Si tienen alguna pregunta.